Bueno, esta clase, ¿verdad? Se denomina los sistemas económicos. Nosotros a comienzo de año, en marzo, en una de las clases del mes de marzo, ¿verdad? Habíamos eh, hablado, ¿cierto?, de economía. Hay algunos elementos de esa clase que aquí van a ser profundizados, ¿verdad? Pero lo importante, ¿cierto?, es establecer, ¿verdad? Eh, una suerte de comparación, ¿verdad?, de los distintos sistemas económicos, en qué consiste cada uno de ellos, identificar elementos que nos permiten, por así decirlo, clasificar los sistemas económicos, identificarlos en sus principales características, o tal vez incluso establecer que el modelo actual que tenemos en nuestra sociedad, a cuál de estos sistemas que les voy a presentar corresponde, etcétera, ¿ya? Así que, por supuesto, como siempre les decimos, ¿verdad? En la medida que ustedes participen, den sus opiniones, esto va a ser, por supuesto, más interactivo. ¿Ya? ¿Qué es un sistema económico? Pero, digamos, partamos por esa definición. El sistema económico es un conjunto de acciones que contribuyen a la situación económica de una sociedad y el desarrollo de la misma. Se realizan actividades económicas o de comercio para ir generando dinero, asimismo impuestos. ¿Ya? Eh, bueno, de hecho, el sistema económico en el fondo pretende solucionar o satisfacer el problema económico a partir de medidas concretas, ¿ya? Y siempre un sistema económico va a tener un pensamiento ideológico, doctrinario, que lo sustenta. No es solamente practicar, ¿verdad?, acciones económicas, por así decirlo, de manera inmediata, ¿verdad?, sino un orden o una mirada de sociedad que está detrás de ella. Bueno, se realizan actividades económicas o de comercio para ir generando dinero y asimismo impuestos. ¿Ya? Asimismo impuestos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Los sistemas económicos obedecen a una ideología, como dice ahí, doctrina o visión de sociedad. ¿Ya? Eh, y aquí, esa figura o ordenado gráfico, ¿verdad? Los tres sistemas económicos o tipos de sistema económico que más se han presentado en la historia. De economía planificada, ¿verdad? De economía capitalista y, eh, por así decirlo, tomando elementos de cada uno, sería una economía mixta. Entonces, son los tres grandes sistemas que se han empleado en la historia. Repito, planificada, economía mixta y economía capitalista. ¿Ya? Ahora, para que un sistema económico funcione de manera adecuada, se necesita de diferentes elementos, como lo son la necesidad de los bienes y los servicios, las actividades económicas, los factores productivos, los agentes económicos y los sectores económicos. ¿Ya? Importante, ¿no es cierto?, señalar que en el fondo todos esos elementos que estamos hablando ahí hacen posible que exista un sistema económico, ¿ya? Necesidades, servicios, bienes, actividades, etcétera. Bueno, en esta clase nos referiremos especialmente a los factores productivos y los agentes económicos, ¿cierto? Y a los tipos de sistemas económicos. Ahora, como el primer gran grupo, o primer gran como familia de esto, es lo que se denomina sistema económico de mercado, ¿ya? En la economía de mercado, que es actualmente el sistema con mayor fuerza, el mercado es el mecanismo encargado de determinar la producción, distribución y consumo de los bienes económicos. Desde ese punto de vista, ¿verdad?, hay que decir que mercado no hay que entenderlo como un lugar físico específicamente, porque, no sé, pues mercado también antaño se le podía entender como sinónimo de feria, ¿verdad? Un lugar puntual en donde se desarrollan, ¿no es cierto?, las ventas, venta de productos. Ya, mercado. O sea, antiguamente, ¿verdad?, como que toda ciudad de origen colonial tenía su mercado. A eso no escapa. Aquí yo teníamos un mercado ahí en calle Chacabuco. Bueno, eso, claro, se relaciona ciertamente con este otro concepto de mercado, pero esto ya es un concepto más macro, ya que es como el conjunto de agentes, de elementos, de factores que hacen posible las transacciones comerciales, por ejemplo. Ese es mercado. O también mercado se denomina en este ámbito, ¿no? Se denomina, por ejemplo, el conjunto de países, las regiones del mundo en el cual está establecida, ¿verdad?, esta situación. Eso también se denomina mercado. Por ejemplo, el mercado de Asia, el mercado europeo,
el mercado africano, el mercado latinoamericano. Eso también se denomina mercado. Ahora, frente a eso, frente a esta situación, ¿verdad?, de la transacción económica o comercial, ¿verdad? Tenemos dos, por así decirlo, conceptos que hacen posible esto, ¿ya? La oferta y la demanda. Entonces, y también aquellas personas que son encargados de hacer posible la oferta y la demanda. En el caso de la oferta, se los denominan oferentes, como sale ahí. ¿Y aquí lo que son los oferentes? Son los encargados de ofrecer productos y servicios a cambio de una cantidad de dinero determinado. ¿Ya? Cantidad de dinero determinado. Ahora, los demandantes son los encargados de comprar bienes y contratar servicios a cambio de un determinado precio. ¿Ya? De un determinado precio. Entonces, en el fondo, oferente es aquel que, como su palabra lo indica, ofrece en el mercado un bien o un servicio. ¿Ya? Lo ofrece. Eso es, evidentemente, a cambio de una recompensa económica, monetaria. No es gratis. ¿Ya? Bueno, y el demandante es aquella persona encargada de comprar un bien o de contratar un servicio. Por supuesto, a cambio de un determinado precio. ¿Verdad? Ahora, ciertamente existen distintas relaciones entre demandante y oferente, ¿verdad? Como vamos a ver después. Pero, por ejemplo, supuestamente la más libre, la más natural, ¿verdad? Una persona ofrece un producto, el otro compra. Ofrece un servicio, el otro lo contrata. Y eso a cambio de una recompensa en dinero. Para cada producto y para cada servicio se establece una relación entre los oferentes y los demandantes. En esta relación surge el precio, que es el número de unidades monetarias de dinero que deben pagarse por unidad física de un producto o un servicio. ¿Ya? Bueno, de hecho, generalmente, ¿verdad? Se indica o se ha indicado que el primer ejemplo de comercio en el mundo sería el trueque, ¿verdad? O permuta, como se dice en la actualidad. Pero eso con el tiempo empezó a tener problemática porque para establecer un trueque absolutamente equivalente, ambas personas, por así decirlo, los dos integrantes del trueque, los dos participantes del mismo, deben darle a su respectivo producto o bien un elemento, ¿verdad? O un nivel de equivalencia en su valor. Por ejemplo, cuando vino el problema, por ejemplo, supongamos que en una región, ya está el producto, vamos a pensar, ya, la cerámica tenía mayormente un valor alto. Y en otra región, ¿verdad? Un mueble de madera, un valor más bien bajo, por distintos motivos. A lo mejor porque había muchos o muchos productores, etc. Entonces, ahí no estaban los dos productos en igualdad de condiciones. Claro, porque el que estaba ofreciendo para hacer el intercambio una cerámica puede decir, no, pues en mi región este artículo es de lujo y es escaso. En cambio, esta otra región, que sería un artículo de madera, hay mucho. Entonces, ahí donde fue necesario establecer una suerte de equivalencia de los productos en que se iban a entregar. ¿Ya? Entonces, para empezar a evitar esos problemas de equivalencia, que también podía generar conflictos, ¿verdad? No sé, pues yo te puedo entregar un jarrón de cerámica, pero yo necesito 3 mesas tuyas. Entonces el otro le puede decir, sí, pero no sea fresco, ¿verdad? ¿Cómo que 3 mesas por tu jarrón? Claro, porque en mi mundo, en mi región, en mi entorno, este jarrón es escaso. En cambio, en el tuyo, esas mesas son abundantes. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde empezaron a ver los problemas. Entonces fue necesario crear una unidad que permitiera, ¿no es cierto?, evitarse ese problema de la equivalencia, del valor, etcétera. Y ahí empieza a surgir el dinero. Bueno, para cada producto y para cada servicio se establece una relación entre los oferentes y los demandantes. De esta relación surge el precio, que es el número de unidades monetarias de dinero que deben pagarse por unidad física de un producto o de un servicio. ¿Ya? Por ello, el precio en la economía planificada, ¿ya? La economía, ¿verdad?, planificada es el resultado de las decisiones del Estado. ¿Ya? Ya. En la economía del mercado, y el precio no es otra cosa que la interacción entre la oferta
y la demanda, ¿ya? A ver, más adelante sale una tabla, pero lo adelanto un poco. Por ejemplo, si en un momento dado la oferta por un producto es muy baja, y la demanda por ese mismo producto es muy alta, o sea, hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube. Claro, porque los pocos que lo ofrecen, ¿verdad? Pueden tasar o pedir un precio en dinero más alto. Al revés, si la oferta es mucha y la demanda por ese producto es muy baja, el ofertante, ¿verdad? O oferente, para poder atraer al demandante, va a tener que tener un precio más bajo. Entonces, a mayor demanda y menor oferta, el precio sube. A menor demanda, ¿cierto? Y mayor oferta, el precio baja. ¿Ya? Por ahí después, en este mismo Power hay una tabla que sería importante poderla señalar, ¿ya? Y explicar. Pero yo le adelanto un poco en qué consiste esa lógica. Esa lógica. Bueno, por ejemplo, el sistema económico planificado o centralizado. La economía planificada o centralizada es un sistema en que los asuntos concernientes a la producción, distribución o consumo de los bienes económicos dependen de la voluntad de una persona o grupo de personas, razón por la que el mercado desempeña un papel sumamente limitado en la asignación de recursos. ¿Ya? Eso tenemos con la economía planificada. Tenemos, ¿verdad?, ahí que, por ejemplo, todos los sistemas políticos de tipo más bien socialista, o que están en la esfera del socialismo, en la esfera del comunismo, por ejemplo, o estatismo, que vendría siendo una variante de esos dos sistemas, son planificados. Ya nos dejan al arbitrio de las fuerzas del mercado, por ejemplo, la economía. Ahí en esos sistemas, ya insisto, de tipo socialista, de tipo comunista, de tipo estatista, ¿verdad? El Estado toma la economía en sus manos, dirige la economía. Bueno, de hecho, en su sistema, fundamentalmente los medios de producción están en manos del Estado, ¿ya? Generalmente los bienes esenciales o aquellas empresas que producen bienes esenciales, la alimentación, la energía, etcétera, están en manos del Estado. Claro, porque ahí el énfasis, ¿verdad?, es generar condiciones igualitarias para todos, diferente al sistema capitalista, como vamos a ver después, ¿ya? Bueno, en este tipo de sistema, la autoridad que cuenta con el suficiente poder para imponer su criterio al resto de los individuos de una colectividad está constituida por el Estado, y las empresas se dedican a ejecutar las acciones que éste planifica. Ya lo que más o menos señala delante. Y ahí arriba, ¿verdad? Tenemos la economía planificada, ¿no es cierto? Y ahí una imagen, tal vez un icono de los mayores estatismos que existió en la historia, Stalin, independiente del tema político, derechos humanos, que lamentablemente el régimen de Stalin incurrió, ¿verdad? Pero hay que llevó a la Unión Soviética a ser potencia mundial, una gran potencia industrial, ¿verdad? Y eso fundamentalmente se logró a partir de una economía planificada. Ahí no había libertad de precio, por ejemplo, o de libre empresa. Para llevar a cabo una planificación centralizada en todas las decisiones económicas de un país, los funcionarios encargados deben conocer todas las posibilidades tecnológicas para la producción y poseer todos los detalles acerca de las ofertas de los factores de producción. Esta información permite a los funcionarios elegir los productos y servicios que deben ser producidos y distribuidos. ¿Ya? Entonces, eso también es importante señalarlo, ¿verdad? En el fondo, el Estado ahí es el que eh, prioriza qué productos eh, generar y la forma como estos se van a distribuir. ¿Cuáles van a ser los criterios de distribución? Evidentemente, en estos sistemas, ¿verdad? Como el tema no es tanto el lucro, sino que más bien generar condiciones igualitarias para que la gente, insisto, supuestamente vivía mejor, ¿ya? El Estado, ¿verdad?, va a establecer mecanismos de distribución. Pero dicho así, uno dice, yo entonces a ojos cerrados por este sistema, porque me está asegurando igualdad, me está asegurando equidad, ¿verdad? Ahora, el grave problema es que
en los distintos, y esto es histórico, ¿eh? No es una opinión político-partidística mía, pero los grandes sistemas que han propugnado esto, después han caído en tremendos problemas de burocracia, de corrupción, de falta de productividad, ¿ya? Entonces, claro, se ha dicho, por ejemplo, en términos teóricos, obviamente un Estado juzgado por el bienestar de la gente, por todas sus necesidades básicas, evidentemente tendría que ser un sistema bueno, no podría ser de otra forma. Pero lamentablemente en los hechos, ¿verdad? Siempre hay un costo que se paga, un costo de todo tipo, un costo monetario, ¿verdad? Que se puede pagar a través de los impuestos, un costo político que se paga a través de la pérdida de la libertad. Generalmente los sistemas de economía planificada, ¿verdad? Son sistemas antidemocráticos, por lo general, ¿verdad? Por lo general. Son sistemas antidemocráticos. Estoy pensando en Corea del Norte, en su momento Cuba, ¿verdad? Entonces, eso lamentablemente ahí uno puede entrar a poner la balanza. Bueno, ¿qué queremos en el fondo? Perpetuar la libertad de elección, ¿verdad? La libertad, ¿verdad? Libre para elegir en términos económicos, pero con el riesgo que caigamos en la pobreza en un momento dado. O ya, aseguremos la igualdad, aseguremos la equidad, pero a costa de nuestra libertad individual, que ocurre, ya ha ocurrido. ¿Ya? Entonces, ahí donde está el tema, cómo equilibrar ambas cosas. Por eso es que surgió en un momento dado el sistema mixto, que después vamos a ver, ¿ya? Hay también generalmente los sistemas planificados, como algo dije delante, tienen que contar con una burocracia estatal que le permita tener una serie de funcionarios, ¿verdad? Pendientes del problema económico, de la producción económica. Entonces, no es un tema así que, es decir, el Estado asume la economía y inmediatamente todos son expertos, ¿no? Hay que crear eso, hay que crear experticia, crear, ¿verdad?, buen manejo, y ahí donde de repente ha habido graves problemas en la aplicación de este sistema, ¿ya? Bueno, el sistema mixto se refiere a un modelo económico que recurre al mercado para asignar los recursos, pero en el que el Estado interviene para regular su funcionamiento. Incorpora elementos de la economía de mercado libre y de la economía planificada, o una propuesta en la que coexistan la propiedad privada del capitalismo y de la propiedad colectiva del socialismo, en general no exclusivamente, de forma estatal o pública, a fin de incluir en un sistema económico consideraciones sociales más amplias, por ejemplo, ética, justicia social, bienestar social, gestión sustentable del medio ambiente. O sea, ahí en el sistema mixto, como sale en esa imagen, ¿verdad? Supuestamente hay un cierto equilibrio entre la importancia del sector público y la importancia del sector privado, ¿ya? El Estado, a través de leyes, ¿verdad? A través de cuerpos jurídicos, por una parte, promueve la iniciativa individual, promueve la iniciativa privada en materia económica, pero por otro lado también vela que haya justicia social, ¿verdad? Y también el Estado participa de este proceso económico, es por así decir, un productor más. Entonces, por eso ahí dice, ¿verdad? A fin de que coexistan la propiedad privada del capitalismo y la propiedad colectiva del socialismo. Coexistan esto. Entonces, eso es clave también considerar. Es tremendamente complejo esto, ¿eh? Es tremendamente complejo. Por eso que hay entendidos en la materia que de alguna forma indica que esto es una utopía, que a la larga un sistema mixto o va a tender hacia el capitalismo o va a tender hacia el socialismo, que estos términos medios no existen. En nuestro país, en los años 60, cuando el presidente fue Montalva, perdón, Eduardo Frei Montalva, llega con su Partido Demócrata Cristiano al poder, la lógica y de gobierno ya de ese tiempo, o de ese partido, ¿verdad? Era justamente generar una economía mixta. Por una parte, un Estado juzgado a nivel social, pero respetando las libertades democráticas, ¿verdad? Y también respetando la iniciativa privada. Y no solamente respetándola, sino que impulsándola. Bueno, huelga hasta decir que lamentablemente, a pesar de la buena intención de ese presidente, ¿verdad? Y de algunas medidas que se tomaron, como la reforma agraria, como la chilenización del cobre, etcétera,
la sociedad, o por lo menos muchos elementos de la sociedad, esperaban reformas más profundas e intentaron por todos los medios radicalizar el proceso. Pero por el otro lado, ¿verdad? Sobre todo los grupos ligados a los sectores económicos importantes, productores, empresarios, veían con muy malos ojos esta reforma. Por lo tanto, intentaron frenarla. Entonces, eso llevó a un Estado como el nuestro en ese tiempo muy polarizado, que desembocó fatalmente en el año 73 en la pérdida de nuestra democracia, el inicio de la dictadura militar. ¿Ya? Entonces, evidentemente, el sistema mixto siempre va a tener ese peligro, que tanto uno como los otros lo lleven el agua a sus molinos. Uno hacia el capitalismo y otro hacia el socialismo, el estatismo no democrático. ¿Ya? No hay muchos ejemplos en el mundo de sistemas mixtos. ¿Eh? Increíble, o sea, supuestamente el sistema más equitativo, más equilibrado, como sale en la imagen, no hay muchos ejemplos de países que tal vez a lo mejor justamente la Alemania, en manos de la Alianza Demócrata Cristiana con Socialdemócrata, ¿ya? El Partido Socialdemócrata Alemán con la democracia cristiana alemana ya pudo generar, ¿verdad?, un sistema bien mixto. Lo mismo, ¿verdad?, los años que tanto en Italia, sí, en Italia también sí, fue gobernado por el Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? También se aplicó una política de sistema económico mixto. En Inglaterra, cuando el Partido Laborista hizo algo por el estilo, también en España con el PSOE. Lamentablemente, salvo Alemania, en todos los otros países que estoy nombrando, hubo después increíbles casos de corrupción, que fue más corrupción, ¿no es verdad? Es decir, dinero con política. Estoy también pensando en el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿verdad? Entonces, claro, en esos sectores es como más sensible el tema de la corrupción cuando lo afecta a ellos, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque una de las banderas de lucha de estos movimientos, ¿verdad?, especialmente evitar la corrupción de los partidos que defienden el dinero, el capital, la derecha económica, etcétera. Entonces, cuando estos otros grupos, que supuestamente se presentan ante la gente diciendo nosotros no somos así, confíen en nosotros, porque nosotros somos distintos, ¿verdad?, somos más honestos, etcétera, y a la larga caen en lo mismo, provoca a la larga mucho más frustración y mucha más desconfianza. Así ocurrió, ¿eh? De hecho, en un momento dado, el Partido Demócrata Cristiano eh, italiano tuvo que hasta cambiarse el nombre. Con eso les digo todo. Imagínense el grado de impopularidad que llegó a tener por el tema de la corrupción. ¿Ya? Entonces, ahí también son elementos que el sistema mixto defiende, ¿ya? Ética, ¿cierto?, justicia social, bienestar social. Por ejemplo, entre justicia social y bienestar social, uno podría decir lo mismo. Claro que lo hace que la justicia social tiene que ver más bien con la equidad. En cambio, el bienestar social tiene que ver con la dignidad. No sé si se entiende el matiz. ¿Ya? O sea, en un país no puede haber justicia social con tanta, diferencia entre lo que tienen mucho y lo que tienen poco. Porque si esa brecha es demasiado evidente, no hay justicia social. Así de simple. Por otra parte, ¿verdad?, el bienestar social, no sacamos nada con acortar la brecha, achicar la brecha, ¿no? Los que los tienen muchos y los que los tienen poco, ¿verdad? Pero la dignidad o calidad de vida de la gente empieza a bajar, ¿se dan cuenta? Entonces, yo trato de evitar hablar del modelo venezolano, ¿ah? Porque no quiero generar, ¿verdad?, la impresión que como que todo lo malo tiene el chavismo ya. Pero si hay un elemento criticable del chavismo, evidentemente así, y eso no hay discusión. Negar eso sería una ceguera política tremenda, ¿verdad? Es que una de sus principales banderas de lucha, ¿verdad?, es levantar el nivel, ¿no es cierto?, o el bienestar de su pueblo. No lo logró, porque si no, entonces no se explicaría la inmigración, gente saliendo de ese país. Entonces, ahí, ¿verdad? Claro, a lo mejor el presidente Maduro, ¿no es cierto?, puede mostrar cifras de que ha logrado, y tal vez hacía, mayor justicia social. Es decir, se acortó la brecha entre ricos y pobres. Puede ser. Pero evidentemente, ¿verdad?, el bienestar social bajó. Grupos no necesariamente de la oligarquía, sino que más bien de derecho humano internacional, como
o como Amnistía, como la CEPAL, que nunca han sido organismos más bien reaccionarios, ¿no es cierto? Más bien organismos incluso pro-progresismo, como la CEPAL, señala que el nivel calórico de la parte alimenticia en Venezuela está bajando dramáticamente. Le doy un botón de muestra. Es decir, ustedes saben, ¿verdad? Que no me sé el dato exacto porque eso sería más bien para la colega de ciencia, ¿verdad? Pero hay un nivel de calorías que una persona, en términos promedio, ¿verdad?, debe consumir. Si es mucho sobre eso, sería una sobrealimentación que también es perniciosa, o mucho bajo eso sería una subalimentación que es muy mala. Bueno, en el caso de Venezuela, la cantidad de calorías que una persona debe ingerir mensualmente está muy deficitaria. Y esos son informes de organismos internacionales cuyo Sí, objetivo de hecho, una de las cosas que dicen es que la mayoría de las personas está bajo la desnutrición. claro, ¿eh? Exactamente. Claro, porque, por ejemplo, yo no, de verdad trato de hablar con objetividad, no es solamente a decir tirarle barro a ese gobierno, a ese régimen, no, no. Es a partir de testimonios que conocidos míos, algunos de ellos muy cercanos, ¿verdad?, me cuentan. Por ejemplo, el tema de, incluso cuando ellos están diciendo como que uno tiende un poco a entristecerse, como a emocionarse un poco, ¿ah? No sé, porque esta familia, ¿verdad? Me decía que en Venezuela, ¿verdad? Hacer un pequeño asadito, claro, había que inscribirse con no sé cuánto tiempo previo. Y pongámosla, porque es una carnicería, ¿verdad? Como aquí en Chile fue la JAP hace años, en que tú tenías que como inscribirte en tu necesidad alimenticia y justificar por qué necesitaba, no sé, pues voy a inventar pulpa de no sé qué cosa, ¿ya? Y te daban una respuesta, y después con eso tú podías ir a comprarla, pero ya si tú hacías eso, ya tenías un cupo, como una cuota de carne, que te implicaba, ¿verdad?, varios meses sin comer carne, porque para hacer ese pequeño asadito en una celebración familiar, ¿verdad?, tenía que ya consumiste, digamos, la cuota. Entonces, ahí uno piensa, pues, o sea, a ver, imagínate una situación como esa, en la cual, claro, uno dice, ya, pero aquí uno a veces no tiene plata para comprar carne, está bien, y eso es muy malo que se sea, pero los hechos demuestran de que, imagínate, una economía absolutamente inequitativa como la chilena, que es inequitativa, y nadie puede decir lo contrario, ¿verdad? Acá tú funcionas si tienes plata, punto, ¿ya? Hasta el momento es así. Si te con platita guardada en el bolsillo, vas a funcionar. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero fíjate igual, de todas maneras, nuestros hermanos inmigrantes que llegan, ¿no es cierto?, y nos honran, ¿verdad?, con su presencia y confían en nuestro país para tener a lo mejor calidad de vida. Están en nuestro país. Y si algunos estudiantes en este momento me está escuchando y están en esa situación, por favor, cuénteme, porque así enriquecemos el diálogo. Además de sobrevivir acá, en los tiempos actuales, que es difícil, un pequeño porcentaje de eso le alcanza a lo mejor para mandar a su patria, a sus parientes, ¿verdad? Entonces estamos hablando, bueno, imagínate, o sea, si da la situación económica mala que es la chilena, por mucho tiempo, ¿no es cierto? De todas maneras, se ve en esta economía una esperanza de vida mejor que en su país de origen. Entonces, bueno, es para reflexionar, ¿no, muchachos? Es para reflexionar. Que a nuestro sistema económico, ¿verdad? Por supuesto que hay que hacerle cambio. Evidentemente que hay que hacerle cambio. El sistema de pensiones ya no resiste más. No resiste más, eso ya no hay dos opiniones al respecto. Incluso los más porfiados de a poco se empezaron a dar cuenta que había que cambiar eso. Los más porfiados me refiero a los políticos. ¿Eh? Pero verso, ¿verdad?, esta otra realidad, ¿verdad? Entonces, pues hasta hace poco, pues, chicos, chicas, pero repito, si un estudiante me está escuchando y está en esta situación, insisto, por favor, coméntemela, porque así enriquecemos esto. Centros de envío de dinero, ¿ya? Fundamentalmente la fila para enviar dinero, etcétera, fundamentalmente inmigrantes. Entonces, ¿eso qué te indica? Bueno, que a la economía chilena, ¿verdad? Con todo lo inequitativa que lo es, lo repito, lo es, ¿ya? Basta que tú te quedes sin trabajo nomás para que te des cuenta el problema económico chileno, ¿ya? Eh, pero de todas formas, esas personas, ¿cierto?, en esa misma circunstancia, en un momento dado se la ingenian casi con heroísmo, hasta para un pequeñísimo porcentaje de lo que ganan, poder enviarlo a su familia en su país de origen. Entonces, es complejo el tema. Por eso es que el tema económico no es varitas mágicas. Claro, yo aquí, a partir de
del manejo que pueda tener en economía, puedo decir a lo mejor un discurso muy lindo. Claro, si el tema es cómo llevarlo a cabo. Y eso es el tema, es la gran responsabilidad del próximo gobierno que venga. El día domingo fue, pero contundente la manifestación de tendencia, contundente. O sea, nuestra sociedad quiere cambios. Bueno, pero ya, está bien, quiere cambios. Pero que tomen el guante, la gente elegida de eso, tiene una, yo diría una tremenda o mayor responsabilidad, porque en ellos se puso, ¿verdad?, la esperanza en mejorar el sistema económico nuestro. Ojalá que se lo tomen los nuevos líderes, que lo tomen con mucha responsabilidad, porque después el grado ya de incredulidad, de frustración, va a ser enorme. Va a ser enorme. Si oye, si, más o menos, casi el 50% del padrón electoral votó. Con 48, claro, como de 100 chilenos, 48 votaron, algo así. Bajo, pues, bajo, bajísimo. Ah, que la pandemia, no, mira, no sé, porque alguien también lo dijo en la televisión de forma irónica. Bueno, pues sí, a ver, en un mall lleno y a veces en los centros de votación poca gente. Ya yo no voy a votar porque no es crítica. Si usted decidió no ir a votar, todo mi respeto, porque es parte del derecho ciudadano, la abstención, ¿ya? Pero si la decisión se tomó por el tema sanitario, ¿dónde está mi duda? Bueno, yo me voy a contagiar más yendo a un mall o en un centro de votación. No creo que hayan tantas diferencias en cuanto a los protocolos, que son estrictos, digamos, ¿no? Entonces, ¿te dan cuenta? O sea, ¿y dónde viene el tema? No, pues si queremos cambio de verdad, el pueblo, el, en octubre del año antepasado, se manifestó, alzó su voz contundentemente en el tema. Bueno, ahora también lo era, ¿ya? Claro, la gente que votó también marcó una tendencia clara, absolutamente clara, ¿verdad? Los grupos conservadores, yo creo que las caras les llegaban al suelo, ¿no es cierto? Pero bueno, pero los triunfadores, ¿verdad? Tienen que tener claro la responsabilidad que tienen, muchachos. No me refiero a los que ganaron. Porque de lo contrario, entonces, ustedes dirán, ¿saben qué más? Mejor bajemos el telón, apaguemos la luz y no creamos nada en nadie. ¿Mm? No, es complicado, es muy complicado. No, mi intención no es bajonearlo, ¿verdad? Sino que llevarlo como a la reflexión. ¿Ya? Lo que se juega muchas veces en una elección, ¿ya? Bueno, y la gestión sustentable del medio ambiente. Tal vez con el tema de la pandemia, como que la lucha medioambiental, no digo que pasó de moda, pero como que se dejó un poquito de lado, un poco. Pero esto es un tema del desarrollo sustentable, ¿verdad? El cuidar los recursos naturales, tener elementos, o mejor dicho, más que elementos, niveles más bajos de contaminación, ciertamente había dado sus frutos. Lentamente, sin duda, pero había dado sus frutos. Industria, ¿verdad?, con sus filtros con mejor norma o una norma más exigente, las energías limpias, ¿ya? La mareo motriz, eólica. Sí, basta, por ejemplo, todos esos parques eólicos que se crearon hacia el norte, ¿verdad? Cerca, camino a La Serena, por ejemplo. Entonces, estándares de sustentabilidad más amplios, lo que son el tema las normas para los vertederos, o el aprovechamiento justamente de los desechos biológicos, ¿verdad? Como nueva forma o fuente de energía. Lo que es el reciclaje en general, ¿se dan cuenta? Entonces, eso se había avanzado bastante. Lamentablemente, otra cosa que también yo siento que hubo un frenazo evidente en el tema medioambiental, y otras cosas además también por el tema de la pandemia. ¿Ya? Yo no digo que ya no se preocupen, no, pero como que se dejó de hablar de eso. O ya no es tanto un tema importante. Acuérdense todos los foros internacionales relacionados con el medio ambiente. Y de a poco aquellos países, ¿verdad? Partiendo por Europa, empezaron a hacer limpieza a sus propios suelos. La otra vez mostraban, pero de verdad impresiona. No me acuerdo qué río de la India, el río más cochino del mundo. Era impresionante la cantidad de plástico que es lo que sacaban de eso. El plástico que han logrado sacar del mar Mediterráneo, muchachos. De verdad. Pero es una cosa de verdad que es como espeluznante. Entonces, son elementos que ayudan. Nosotros vemos que nos acostumbramos un poco a que ya no hayan bolsas en los supermercados. Primero, a todos nos incomodó, ¿ah? ¿Para qué estamos en cosas?
¿Que también se negoció con eso por esta otra fuerza más cara? Sí, hay que decirlo. Pero de a poco nos fuimos acostumbrando al tema de que no nos den bolsa en los supermercados. ¿Cuál fue el problema? Ya, está bien, no hubo bolsa en los supermercados. ¿Y los envases? Sí, porque yo sí compro ketchup, compro mayonesa, compro mostaza, compro arroz, y ahí y todo eso envoltorio. La pregunta es, bueno, eso, Que esa es la gran lógica, uno dice, o sea, claro, no, ya, no de bolsa, pero y la bolsita del azúcar, uno va a claro, comprar algo y te dan una bolsita y te meten una bolsa dentro de una bolsa de otra bolsa, y así, entonces es como ilógico. claro. Entonces, el inicio estuvo bueno, sin duda, obligarnos a cambiar la lógica, pero falta ahí, no sé, de repente paquetes biodegradables, no lo sé, no es mi ámbito, ¿ya? Bueno, pero especialmente ahí la sociedad tiene que, los líderes, ¿verdad? En este caso científicos, generar algún tipo de, no sé, pues envoltorio biodegradable, no sé, estoy diciendo una palabra por decir, estoy hablando porque tengo boca nomás, porque o sea, me falta conocimiento en esa área, me refiero, ¿ya? Oiga, Entonces, profesor, maestro, póngale. usted yo creo que se recuerda antiguamente, ¿en qué venía el arroz? Como de papel así. Sí, el azúcar ¿Eh? también, pues los envases eran de papel A ver, y funcionaba bien. claro, Yo creo que se puede volver. bueno, bueno, ¿cierto? Ahora sería lamentable, Héctor, ¿Sí? ya, Héctor, sería lamentable que, por ejemplo, la razón de que pasamos al plástico es que las empresas que generan esos envases, esos envoltorios, o sea, que si esa es la razón, sería lamentable, ¿te das cuenta? Como dijo la señora recién, no vi tu nombre, no veo los nombres de acá. Natalia ¿Ah? Brugante. ¿No? Natalia. Natalia, ya, que estoy tapado por las letras, no lo veo. Natalia, como dijo Natalia, ¿verdad? Claro, o sea, es como una posta, ¿ya? Logramos avanzar en un sentido, pero retrocedemos 3 pasos en otro, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que la medida para que sea eficaz tiene que ser coherente. Ya, prohibimos la bolsa de mercado, pero como tú dices, Héctor, bueno, mejor volvamos al papel, ¿verdad? Yo, mira, con mi edad siempre me he metido talla, pero yo alcancé a comprar porotos sueltos. Sí, pues, sí. No estoy seguro si arroz suelto, no estoy seguro. Pero de porotos sueltos sí, me acuerdo perfectamente. Vendía por kilo así. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes, esto por curiosidad, alcanzó a comprar o ver por lo menos aceite de tambor, muchachos? No lo creo. Sí, yo sí, profesor. Cuando íbamos con una Yo botellita, también. ustedes son todos jóvenes, una botellita al negocio de la Sí, esquina, y como sí. verdad, se ríen los más lolos. Es que íbamos con una botella, Y azúcar, arroz también comprábamos a granel. ¿no es Yo me cierto? acuerdo que los negocios tenían los negocios de barrio Ya, y uno compraba así como medio kilo de azúcar. Me acuerdo. ya. Y la Jenny me hace sentir no tan viejo. Gracias. Es que de verdad, si en serio, si uno iba al negocio y estaba, por ejemplo, el saco, entonces, oiga, don Manuel, típico nombre almacenero así, de barrio era don Manuel, no sé, pues me da un kilo de azúcar. Llegaba don Manuel, tomaba un papelito, yo me acuerdo que ayer para descanse, sacaba como una especie de espátula grande de azúcar del saco, echaba como que me emociona un poco, echaba, ¿verdad? En el papel, ¿verdad? Y la pesaba. Ya, entonces, la hacía con curucho, ¿cierto? Bueno, afortunadamente, bueno, nosotros no teníamos libreta, pero me puso que sí. Ya, ¿cuánto? Tanto, total, la libretita, caballero, no sé, pues, para esa época, 300 pesos. Y al lápiz, pues, compadre. Y yo no recuerdo haber escuchado a este señor que nadie del sector lo clavó, por ejemplo. O sea, otro tiempo, otros valores, se trabajaba por confianza. Claro, pero el tema, por ejemplo, de ir al negocio y comprar cosas sueltas, sí, pues, sí. Así, mira, también lo conoció Jennifer, ya. Ya, o por ejemplo, los dulces también sueltos, po. En eso También. como los porotos, ¿se acuerda? Sí. Gomitas. Ah, ya, me estoy poniendo demasiado ya nostálgico. Bueno, Y también las tenían así como en unos envases de vidrio bien grandes, bien antiguos, de bien verdad, bonitos, llenos de dulce. de dulce. Oiga, ¿Sí? en Quintero, en la plaza de Quintero, ¿Ya? hay un señor que vende esos dulces antiguos que habían,
que ya ¿Ya? como que no están en el mercado. Hay un Ya. carrito y viene todos esos dulces que uno conoció cuando chico. Mire, ¿De dónde lo sacan? No tengo idea, ya, pero se maneja en eso. ya. Los Y dulces de fíjese, peso. claro, de peso, sí. Sí, los porotos, me acuerdo. Sí, poroto de dulce, ¿va? Claro. ¿Te acuerdan de los...? Ya, última cuestión de eso, porque me quedé pegado en este tema. Muchachos, por ejemplo, el asunto de los naranjitos, que eran como unos dulces más duros así, en forma de gajo de naranja, me acuerdo. Sí. Ahí claro, la confitería la Luna y Paula tienen todavía de eso, es como un resabio de eso, ahí frente a la Sí. plaza, ¿no es cierto? En Quillota aquí vendían en ese supermercado, ¿cómo se llamaba? El Dark, que también venían como a granel los dulces al principio, en O'Higgins, Ahí donde en está el Calle Banco O'Higgins. Estado. Sí, Ah, ahí correcto, había un sí. supermercado Sí. antiguo. El ¿Ya? Darmax. Sí, El el Dark. Darmax. Sí, ¿Darmax? correcto, Darmax, sí. Darmax. Y ahí vendían también los dulces como a granel, no me acuerdo. Los Ya, sacaban así, los pesaban. claro. Y la harina tostada y los higos secos ahí en blanco, po. También, todavía. Claro. Y más y al ladito Todavía la está, po. alpargata. Al lado de la venta alpargata. Claro, ahí sí, La sí. alpargata Calle Blanco, ¿eh? Oye, aquí los alumnos más jóvenes aquí del grupo curso deben estar riendo estos viejos ¿qué es lo que están contando? Bueno, aquí el único viejo soy yo, oiga. Todos los otros son jóvenes. Claro, pues el blanco da la tostadurilla, ¿no es cierto? Y al lado de la venta de alpargata, hay una alpargata. Recuerdo que el Cayo tenía cuántos años. No, claro, obviamente sí, está bien, ya dejando un poco la nostalgia. Evidentemente el tiempo, claro, va pasando y esos negocios después les cuesta más competir ya. Entonces no mediar un capital propio que no es mucho muchas veces. Entonces, o bien de repente el señor de hecho la edad también, ¿no es cierto? Entonces pues, prefirió mejor arrendar su local, que le significaba un ingreso estable, ¿verdad? Y cerrar su negocio. Y el local lo arrendó, ¿verdad? Y eso pasó con muchos negocios antiguos en Quillota. Otra cosa que está en extinción, por ejemplo, muchachos, las famosas paqueterías, que eran tan útiles. Las paqueterías que usted necesita un cordón, botones, agujas, todos son elementos paquetería, ¿verdad? Pequeñas extensiones de paño. Yo En recuerdo blanco una última. también hay, po. ¿Sí? ¿Cómo? En blanco también hay una de esas. Claro, sí. En calle ahí O'Higgins, donde ahora hay un estacionamiento como de radiotaxi, también había, también era famosa. Bueno, y una paquetería jaibona, o sea, jaibona en el sentido elegante me refiero, es Casa Vigit, pues, muchachos. Claro, Casa Vigit era una paquetería, pero como de lujo así. ¿Eh? Sí, a ver, ahí sucumbió después, pero no pudo seguir porque obviamente Casa Vigit, oye, pero teniendo en cuanto hay, desde adornos caros y caros, ¿ah? Caro, o sea, de repente, por ejemplo, jarrones de loza, va a ser un regalo para quedar, pero como rey, digamos, pero carito, eso hay que decirlo, ¿ya? Hasta cierres tenía Casa Vigit, ¿ya? Está siempre tratando de dar Casa Vigit como un nivel así, ¿eh? Un nivel como medio alto o alto en su momento. Ahí en calle Chacabuco con Freire, ¿no es cierto? Casa Freire, Vigit. China, No, sí. claro. Claro, ¿ves? Después no San pudo resistir. Francisco. Claro, obvio. Este producto mejor de más mala calidad, pero más barato, por ejemplo, toda esta invasión del mall chino, que ya fue como la última paletada en la tumba de ese tipo de tiendas, como Casa Viejito. Bien, pues le agradezco todos los aportes de épocas que ya difícilmente volverán, ¿ya? Bueno, con economía, los factores de la producción son los recursos empleados para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Todos los bienes que se brindan en una sociedad se consigan por medio de la utilización de los factores productivos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores productivos más importantes? Ahí están: tierra, trabajo y capital, ¿ya? Son los tres que vamos a continuación a explicarlo brevemente. La producción transformada en renta se distribuye entre ellos, obteniendo así una remuneración, ¿ya? Remuneración. O sea, la palabra remuneración es como genéricamente como decir sueldo, ¿ah? Lo que pasa es que remuneración es más amplio, más amplio. Remuneración puede ser salario, puede ser comisión, puede ser participación, puede ser sueldo también, honorario. Entonces, en el fondo, la remuneración es lo que uno recibe a cambio de un trabajo, pero de distintas modalidades, ¿verdad? Quien trabaja con un contrato, ¿no es cierto? Es sueldo, sueldo, ¿ya? Quien que hace un trabajo de más bien ocasional
y se le paga en forma directa, eso sería salario. Quien participa en una comisión, ¿verdad? O mejor dicho, un porcentaje de una venta, eso es comisión. La gente que capta planes, por ejemplo, para ISAPRE, para la misma FP, ¿verdad? Son comisiones, las ventas de vehículos, ¿ya? De compraventas formales, eso trabajan a comisión, ¿no? Y así, hay distintas maneras. Participaciones cuando uno ya es socio de algo. Eso se denomina economía participación. Ahora, todo eso que estamos hablando, es decir, recompensa monetaria por un trabajo realizado, es lo que se denomina remuneración. Remuneración. Si usted alguna vez le piden boletear, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer, verdad? Primero, sacar iniciación de actividades, ¿verdad? El impuesto interno, ¿no es cierto? Hoy día ya casi no se trabaja con boleta de papel, boleta electrónica. Entonces después usted boletea, es decir, presta un servicio profesional y cobra por eso, con una retención del 10%. Esa es cuando uno dice así verbalmente, estoy boleteando. El problema es que el boletear, ¿verdad? El gran talón de Aquiles de ese sistema es la parte previsional. La persona tiene que autoimponerse. Y a veces no es tan fácil, no es tan simple autoimponerse. Sobre todo si hay un mes malo, por ejemplo. ¿Ves? Bueno, el factor tierra. En términos genéricos, el factor tierra designa a todos los recursos de origen natural, tanto los elementos bióticos, especies vivas, como animales, vegetales, como abióticos, minerales o hidrocarburos, que permiten satisfacer necesidades humanas. ¿Ya? Ese es el factor tierra. ¿Ya? Es decir, no solamente tierra literalmente, sino que más bien todos aquellos elementos que están ligados a la naturaleza. ¿Ya? En la economía se denomina factor tierra. Factor trabajo es la actividad humana que contribuye a la generación de bienes y servicios de una economía. Ese es el factor trabajo. Es decir, toda aquella actividad que genera bien o servicio es un trabajo. Tradicionalmente se dividía en dos tipos de trabajo principales, el físico y el intelectual, ¿ya? Sin embargo, hoy se piensa que existe una lógica combinación y complementación entre ellos. Claro, porque antiguamente, por ejemplo, se decía ya, una lista de trabajos físicos, construcción, ¿verdad? Jardinería, albañilería, extra. Y acá con trabajos intelectuales, educación, cultura, extra. Ya, pero después gente que se dedica a estas clasificaciones, ¿verdad? Que tiene mucho tiempo. Bueno, empezaron a reflexionar que no, porque pasa que un trabajo físico también te requiere pensar, pues, muchachos. Obvio, si tú estás haciendo una obra, un trabajo, ¿verdad? Por mucha experticia que tenga, voy a estucar acá, voy a, ¿no cierto?, cincelar, ¿no cierto? Después voy a enyesar, ¿verdad? Y después pintar. No todo eso es mecánico. Independiente que a lo mejor el maestro tenga años de circo, ¿no es cierto?, que sepa su oficio. También, oye, si de repente pasó que en tal parte de la superficie tengo que hacer una pequeña modificación, por ejemplo, que sepa qué pasa, ¿verdad? El albañil de experiencia sabe eso. Entonces, por eso, como ahí dice, en la mayoría de los trabajos ya se reconoce una suerte de, por así decirlo, ¿no es cierto?, de combinación de ambos factores, ¿ya? O de ambos tipos de trabajo, físico e intelectual. Por otra parte, quien desempeña todo un día un trabajo de tipo intelectual, como por ejemplo podría ser el rol mío, el desgaste físico, y la tía Jennifer lo puede corroborar, ¿verdad? En ella es tremendo. Uno termina al fin del día, pero cansadísima. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo si estuviste sentado? Pero es que eso también te cansa, po. De repente estar ahora frente a un computador, ¿verdad? O diseñando cosas, no sé, por ejemplo, en el caso de la tía, por ejemplo, de repente atendiendo chicos, ¿verdad? Con algún tipo de situaciones de trastorno de aprendizaje, por ejemplo, te implica un desgaste también físico, no solamente de que te empieza a doler la cabeza, ¿verdad? Entonces, por eso que hoy día se habla que hay una combinación de ambos trabajos. Ya no está tan estrictamente separado como antaño. Y otra cosa también, por ejemplo, si ustedes se han fijado, incluso en las charlas que le puedan dar los institutos, ¿verdad? Y todos los trabajos que antiguamente se aprendían casi por experiencia nomás, hoy día no, pero la gente se capacita. Mecánico automotriz, ¿verdad? Albañilería, curso, cafetería. La persona se certifica, claro, frente a determinadas labores, ya no solamente aprender, ¿verdad?, por experiencia. Evidentemente, disculpe que sea machista, en el sentido de la forma de hablar, digamos,
El viejito, en verdad, gaffeter de toda una vida, tiene un oído, pero biónico. Basta que escuche algo, esta cosa, jefe. Y de verdad, hoy hay uno que es impresionado, es lo mismo que el mecánico antiguo, lo mismo. No es que yo quiera rendir pleitesía a todos los viejos, no. Porque de verdad la modernidad te da muchas cosas, A lo mejor en el pasado se cometieron grandes errores, por ejemplo, profesionales, y el tema quedó ahí, ¿no? Hoy día no, hay más normas, ¿verdad? Yo lo vi con estos anteojos que me restó el oculista, que en determinados gaffeters muy respetables, entre más lo vi, no me lo cuentan, ¿ya? Detectaban fugas con el fosforito, pues. Sí, señor, lo vi. Entonces, chuta, uno queda para adentro, que no sabe. Claro, porque pues, después uno explicaba que hay determinadas fugas, ¿verdad? Por ejemplo, en California, que no va por cada explosión. Y hoy sale la llamita, fíjate. Esto es don Eugenio, otro caballero de mi barrio original. Él detectaba fugas de gas con un fosforito, ¿sí? Cualquier hoy día representante del IST, de Cámara de la Construcción, cualquiera de esos organismos, dice que no, ¿verdad? Tengo entendido que hoy día lo que debe hacerse es hacer una especie de lavaza, ¿no es cierto? Como con agua, con jabón, ¿ya? Y llenar. Sí, Claro. sí, así, Y sale polvorito. así piden que se haga, con Así, la basa. claro, con lavaza, ¿eh? Sí, Con la, porque yo ¿verdad? también trabajo con eso y nos Ya. piden que lo hagan así, pero la verdad yo lo hago con el encendedor, o sea, no con el Con el fósforo. encendedor, don Héctor, ya. Me avisa por si usted lo tengo que contratar para no Diego, estar yo. Me doy una vueltecita. Diego el que está hablando. Diego. sí, yo lo hago con un encendedor, pero la verdad Ya. que no lo encuentro peligroso, solamente No si me tienes encuentro una peligroso, fuga, ya. va a salir Pero, una llamita y la apagas y tienes que arreglarlo nomás. pero Correcto. ahora hay equipos para eso, fuga de gas, fuga de agua, hay Sí. equipos. Sí, pues hoy Sí, en día ahora, hay equipo para todo eso, Ah. sí, como sí. dice mi compañero. No, y está bien, ¿eh? Está bien que sí sea. No, claro que una vez don Eugenio me explicaba que, por ejemplo, determinadas cañerías es imposible que explote. No, que no va a explotar porque por la cantidad de litros de gas que por la cañería pasa, no va a provocar una explosión, va a provocar una llama, me explicaba don Eugenio. Pero igual uno como lego en la materia le tiene miedo. Lo que está haciendo este caballero es, ¿eh? Bueno, No, sí, es muchachos, verdad, me ha pasado eso con ya. clientes que les da miedo cuando me ven Yo digo, ¿sabes qué, robando la maestro? Lo dejo instalación. trabajando solito, me da una vuelta. Claro, se alejan, se alejan. Claro. Ay, señor. Muchachos, se me hace increíblemente corto el tiempo con ustedes. Ojalá que ustedes lo mismo, ¿ya? Ya son las 8, llegamos hasta como la mitad del pago. Mañana rematamos las preguntas esenciales, ¿no es cierto? Y quedan en recreo, ¿ya?